Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Miguel Florido por invitarme a haber creado este contenido tan completo en su blog marketingandweb.es. Soy Teresa Alba y bueno, soy la que se encarga, ¿no?, de la gestión de contenidos y de llevar los clientes del equipo de diseño gráfico y programación Madrid NYC. Podéis conocer un poco qué es lo que hago y mis trabajos en el blog diseñocreativo.com. Y bueno, para introducir un poco la plantilla que os regalo con este artículo que he creado para Miguel Florido, que es una guía para crear una estrategia de marketing online. He creado también este documento en PDF en el que voy a ir contándoos un poquito los 5 pasos con los que yo defino, ¿no?, que creo que son las líneas generales a la hora de crear una estrategia eficiente, ¿no?, ya sea tocando todas las áreas que esto conlleva. Vale, ¿qué vais a aprender con este tutorial? Como digo, en este tutorial he definido las líneas generales en 5 pasos. En el primer paso vamos a hablar de cómo analizar la situación, cómo analizar nuestra competencia y cómo definir nuestra audiencia o mercado objetivo. En segundo lugar, veremos un poco de qué manera vamos a poder establecer nuestros objetivos, de qué forma identificarlos, y en función a eso vamos a enfocarlo todo muy bien, acorde con el sector o con el público al que nos dirigimos, y vamos a hacer un análisis de palabras clave, ¿vale? Os hablaré de esto ahora un poquito más adelante. En tercer lugar, pues vamos a tener que plasmar todo esto en una estrategia. Entonces a mí me gusta siempre crear una lluvia de ideas que nos haga verlo pues todo un poquito más claro y ver de qué forma podemos sacar el máximo provecho de nuestra actividad, ¿no?, de nuestra marca o de nuestro producto. En el paso número 4 vamos a hablar ya un poco de la parte práctica, ¿no?, de las herramientas que podemos utilizar, y por último de qué forma o por qué no tenemos que evaluar y hacer un seguimiento de toda nuestra estrategia. Y para ello he creado la plantilla que os comentaba al principio en formato Excel, que iremos viendo poquito a poco cómo se construyen este tipo de plantillas y cómo podemos planificar toda nuestra estrategia. Vale. Vamos a pasar a ver un poco las fórmulas, de qué forma tenemos que trabajar nuestra imagen de marca, de qué forma tenemos que trabajar nuestra estrategia para que nuestra marca funcione y se posicione bien en Internet. Y bueno, las fórmulas que yo considero más importantes para ello son, en primer lugar, contar con un buen equipo de trabajo, algo fundamental, ya que no todo lo puede hacer una misma persona, no importa si somos freelancers, si trabajamos como en mi caso, desde casa. En este caso siempre podemos buscar colaboradores, ya sea a nivel interno, ya sea de forma no desinteresada, ¿no?, porque siempre tenemos que buscar una manera de colaborar de manera que a todos nos interese y todos nos beneficie trabajar juntos, pero hay que ir viendo de qué manera podemos trabajar con un equipo con el cual nos entendamos y nos complementemos bien. Funciona a qué recursos, con qué capacidades contamos, qué habilidades y qué conocimientos tenemos para empezar nuestra tarea, nuestra actividad en Internet, y qué tipo de otros recursos vamos a necesitar, ¿no? Pues puede ser que sepamos algo de diseño gráfico, o podemos saber diseñar una página web, montar una página en WordPress, pero a lo mejor no tenemos conocimientos en SEO, ¿no? Pues para esto vamos a necesitar tener un buen equipo, unos buenos compañeros que nos ayuden. En segundo lugar, tenemos que dar un trato especial al cliente, ya que estamos hablando de una estrategia que se va a fundamentar en el trato virtual, ¿no? Trabajar en Internet implica un trato totalmente distinto a cuando tenemos un negocio físico, ¿no? Entonces ello va a hacer que el cliente quiera involucrarse en nuestra marca y de una forma especial con esto de la generación 2.0, pero nosotros tenemos que hacerle sentirse valorado de alguna manera, ¿no? Tenemos que ver qué contenidos o de qué forma podemos estrechar nuestras relaciones con el cliente de forma que se quede con nosotros, ¿no?, que vea que tenemos algo diferente a lo que le pueda dar la competencia.
¿De acuerdo? Vale. En tercer lugar, bueno, creo que es fundamental lo que hemos dicho, planificarse, analizar qué es lo que está ocurriendo. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Tenemos que modificar algo? ¿Vale? Motivo por el cual vamos a ver la plantilla que os voy a enseñar posteriormente, ¿no? Y bueno, también vamos a comentar algunas herramientas, bueno, por lo menos las que yo conozco que me funcionan a mí, ¿vale? Y bueno, algo muy importante en todo esto es ponerle pasión, ponerle compromiso, estar comprometidos, ¿no?, con lo que hacemos, estar seguros que ese proyecto en el que nos vamos a embarcar es realmente lo que queremos, porque todo esto va a llevar un proceso largo de inversión tanto en tiempo como en dinero, ¿no? Mucho esfuerzo. Vale, vamos al paso número 1. Teniendo muy en cuenta todos los aspectos que hemos dicho anteriormente, vamos a ver de qué forma tenemos que empezar a crear o a diseñar nuestra estrategia de marketing online o estrategia digital. Vale, en primer lugar tenemos que analizar la situación, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, analizar a la competencia, ver cómo está el mercado. Tenemos que analizar cuál es el producto o el servicio que vamos a ofrecer, ¿no? Cuáles son las características diferenciales que tiene nuestro producto o nuestro servicio, de qué forma, bueno, pues de qué forma vamos a satisfacer las necesidades de nuestra audiencia. Bueno, y especialmente eso va a definir quién es nuestra audiencia, ¿no? ¿Y quién es nuestra competencia? ¿Quiénes son esas otras marcas que también satisfacen la misma necesidad que nosotros? Tenemos que estudiar también muy bien el perfil de nuestro cliente objetivo, dónde vive, cuál es su edad, cuáles son sus hábitos de consumo, ¿no? Todo este tipo de cosas que hagan que después podamos enfocar muy bien nuestra estrategia y sepamos muy bien hacia dónde dirigirnos. Antes, con el marketing tradicional de toda la vida, teníamos que invertir grandes sumas de dinero en realizar un estudio de mercado, ¿no?, para poder analizar todas estas variables. Pero actualmente con Internet y con el posicionamiento en Google tenemos una gran ventaja, que son el análisis SEO de palabras clave, el ver cómo posiciona la competencia sus contenidos, de qué tipo de estrategia sigue en cuanto a palabras clave, nos va a guiar muy bien y nos va a ayudar a la hora de enfocar también nuestra actividad y ver con qué palabras podemos posicionarnos como expertos en un área. Y bueno, habría que analizar con ciertas herramientas, por ejemplo con SEMrush o con Google AdWords podríamos ver, bueno, hay otras muchas, pero el objetivo de todo esto es ver qué palabras claves tienen mayores volumen de búsqueda y cuáles son de esas palabras, cuáles son las que nuestra competencia utiliza con el mismo objetivo que nosotros, ¿no?, para llegar a ese mismo segmento del mercado. En el segundo paso ya tendríamos que hablar un poco de cómo definir todo esto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y para definir los objetivos, yo, pues me gusta siempre definir una serie de variables que nos van a ayudar a tener las cosas un poquito más claras, ¿vale? En cuanto a objetivos, podríamos tener muchos. Generalmente en Internet lo que perseguimos suele ser tener un objetivo principalmente comercial, ¿no? Vender o conseguir clientes, o puede ser que ya estemos, que llevemos ya tiempo en Internet y queramos fidelizar ya a los clientes que tenemos, ¿no? O simplemente queremos posicionarnos como expertos, ¿no?, a través de un blog o algo así, ¿vale? Entonces vamos a ver quién es nuestra audiencia, qué tipos de contenido, qué tipo de información demanda nuestra audiencia y de qué forma la competencia atrae a nuestra audiencia, pues a través de contenidos, de qué manera lo hace, ¿no? Y como decía anteriormente, las palabras clave, qué contenidos posicionan la competencia y para qué palabras clave, ¿no? ¿Qué palabras va a tener mayores búsquedas y cuáles pues nos va a posicionar a nosotros como un experto, ¿no? Analizando estos tres conceptos, debemos crear un buen listado de palabras clave que resuma un poco cómo vamos a enfocar todo. En el paso número 3 vendría lo que es lo que comentaba antes, como la lluvia de ideas, una lluvia de ideas que podamos volcar en una estrategia, ¿vale? Bueno, aquí pongo una serie de ideas, bueno, tenemos muchísimas, podríamos, depende del objetivo que tengamos en Internet, pues podemos definir gran cantidad de acciones que podríamos llevar a cabo, ¿no? Bueno, una cosa fundamental
que todo negocio que está en internet o marca va a necesitar, eso seguro, es un diseño web adaptado para móviles. Que nuestra web, el cliente pueda visualizarla correctamente desde su teléfono móvil, ¿no? Lo que se conoce como un diseño responsive. Luego también tenemos que cuidar muchos detalles de nuestra imagen corporativa, ya sea el logo, los colores que utilizamos en nuestros recursos visuales, la tipografía, ¿no?, que utilizamos en nuestros contenidos. Todo esto hay que también trabajarlo muy bien y ahí pues podemos crear una serie de ideas o ver cómo queremos que todo esto vaya enfocado de manera coherente. Qué tipo de contenido podemos ofrecer, o pues que sea ebook o sea un tutorial, ¿no? Ver un poco qué podemos ofrecerle a nuestra audiencia. En general todo va enfocado a hacer al usuario partícipe de nuestra marca, ¿no? Por ello pues también podemos enviar boletines informativos con un tono de comunicación cercano en el que el usuario pues se sienta cómodo y se siente identificado con nuestra marca, ¿no? O bueno, ya también ciertas acciones ya a nivel de redes sociales, como crear comunidades, etcétera. Vale. Todo esto tenemos que enfocarlo, englobarlo dentro de las diferentes áreas de la estrategia de marketing online. Ya que, bueno, para hacer marketing en internet, pues tenemos muchos canales o muchas áreas que podemos desarrollar, ¿no? Podemos cuidar el diseño gráfico de nuestros elementos visuales, de nuestra página web, podemos realizar diferentes tareas de programación para incluir botones, para incluir diferentes funcionalidades en nuestro sitio y que toda la usabilidad pues sea atractiva por el usuario. También tenemos la estrategia de social media o redes sociales, y luego lo que hemos venido hablando desde el principio, ¿no?, el tema del SEO, o también otras estrategias ya más de inbound marketing, de captación, como puede ser el email marketing. Pasamos ya a una parte más práctica. Ya tenemos toda esta información en nuestra mente, ¿no?, en nuestro guión, para crear nuestra estrategia de marketing digital. Y ahora tenemos que planificarlo todo en un calendario. Ver qué evolución va a llevar todo esto a un corto, a un medio y a un largo plazo. Porque no todas las estrategias van a ir, van a funcionar a la vez. Serán secuenciando a lo largo del tiempo ya un poco en función a los objetivos y las prioridades que vayamos dando. Y también a los recursos, sobre todo, ¿no?, a la inversión con la cual contamos. Porque evidentemente, contra más invertamos en todas las áreas, pues mayores resultados vamos a obtener. Para hacer el plan de acción, KPIs que podemos utilizar para ir midiendo, ¿no?, analizando toda la evolución, para hacer un seguimiento. Esto vamos a verlo luego con la plantilla. Y también hay que definir muy bien qué canales de promoción vamos a utilizar y qué herramientas, recursos o plantillas de qué tipo de herramientas nos vamos a hacer para poder apoyarnos, ¿no? Porque como decía al principio, no vamos a tener todos los recursos de forma interna. Vamos a necesitar también apoyarnos de otro tipo de herramientas, ¿no? Recursos organizativos, nos vamos a necesitar seguramente plantillas o imágenes en vector, ¿no?, de hacer descargas o utilizar herramientas analíticas. O quizás herramientas que monitoricen nuestras redes sociales para poder dedicarnos a otras tareas y no tener que estar tan encima, ¿no?, de las comunidades. Siempre y cuando, por supuesto, tengamos en cuenta que el objetivo y la tendencia cada vez más de las marcas es a humanizar, ¿no? Hay que estar hay que ser muy transparente y hay que ser muy cercano con el cliente también en redes sociales, ¿no? Y bueno, como decía, los canales, ¿no? Los canales de promoción en los cuales por medio de los cuales vamos a ganar presencia de marca, ¿no? Puede ser con SEO, con el marketing de contenido, planes de afiliado, por newsletter. Tenemos muchas vías. Aquí os muestro algunos ejemplos de los propios recursos organizativos que yo utilizo con mi equipo. En este caso es un horario de tareas que viene genial para compartir en Google Drive o Dropbox, que definimos muy bien las tareas que cada miembro del equipo tiene que realizar por colores. También el calendario editorial, fundamental si llevamos una estrategia de contenido. Y bueno, que otras herramientas que necesitamos, pues plantillas editables, también plataformas de trabajo freelance
o recursos gráficos, herramientas analíticas, ¿no? Herramientas de email marketing, así por nombraros algunas. Bueno, pues por ejemplo, para plantillas editables en ThemeForest tenemos gran cantidad de recursos web, de plantillas WordPress, por ejemplo. En Envato podemos encontrar muchísimos servicios de diseño gráfico, plantillas, bueno, de todos los niveles, incluso para inspirarnos, ¿no? Si queremos crearlo por nosotros mismos, o plataformas de trabajo freelance. Estas plataformas, que no lo he dicho, ¿no? Pues son las que se encargan de conectar empresas con freelancers, o freelancers con freelancers, o empresas con empresas, al fin de cuentas, para crear relaciones de trabajo por proyectos, ¿no? Y bueno, pues Chuago la característica que tiene es que hay una gran oferta de freelancers hispanohablantes, ¿no? Que pueden ayudarnos en alguna parte del proceso. O recursos gráficos, por ejemplo, bueno, pues algunos de los bancos de imágenes más recomendables que tenemos, pues podrían ser Shutterstock o Bigstock Photo. Para crear infografías también tenemos plataformas como Pictochart o Canvas. En su versión gratuita, pues nos vienen realmente bien. Herramientas analíticas, como decía antes, SEMrush, Moz también, ¿no? Para analizar un poco la autoridad de dominio de nuestra competencia y otras muchas, o de email marketing, por ejemplo, como Mailchimp, Mailflake. Un poco ir probando cuáles nos funcionan mejor y cuáles se adaptan mejor a nuestras necesidades, siempre teniendo en cuenta que irremediablemente pues tenemos que invertir si queremos ahorrar tiempo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, cuando se trata de email marketing, gestionar una base de suscriptores muy grande, pues también lleva tiempo. Entonces hay que ir midiendo en qué momento no tenemos que empezar a invertir en este tipo de gestores. Además nos van a facilitar luego unas estadísticas, ¿no? Y unos resultados de seguimiento pues realmente muy útiles. Y por último, como decía antes, hay que controlar, hay que analizar todos los resultados. Bueno, se pueden dar 3 escenarios principalmente. Pueden ser que los resultados sean, bueno, pues menos de lo que esperábamos, por debajo de nuestro objetivo, y en ese caso tendríamos que identificar a ver dónde está el error, dónde está la ineficiencia, ya que si no, pues nuestro negocio pues irremediablemente no va a ser rentable, ¿vale? El objetivo de todo este análisis es conseguir un ROI o retorno de inversión positivo. Para que os hagáis una idea, pues el ROI, para que una empresa se considera, o una actividad profesional, ¿no?, empiece a ser rentable, se considera que debe de ser que las ventas deben de estar un 40% por encima de la inversión que hemos realizado, ¿vale? Entonces, siendo consciente que durante los primeros meses, incluso durante el primer año, una empresa siempre va a dar pérdida, es lo más normal, ¿no? Pues a partir de ahí hay que empezar a tener estos objetivos en mente, ¿no? El segundo escenario que nos podríamos encontrar es que los resultados sean satisfactorios, ¿no? Que se hayan cumplido nuestros objetivos. Genial, vamos a ver qué es lo que hemos hecho bien y vamos a seguir en esa línea, pero vamos a intentar siempre mejorar un poco más, ¿no? Porque nuestro objetivo final no va a ser quedarse tal como estamos, siempre va a ser seguir creciendo y que ocurra lo que pasa en el tercer escenario. Los resultados sean mayores que los objetivos. Entonces, si esto es así, si conseguimos esto, vamos a identificar si eso no ha sido no una casualidad, ¿no? Pero que no ha venido provocado por un factor externo o estacional, ¿no? Vamos a ver de dónde procede. Realmente se ha provocado gracias a un recurso interno, una fortaleza, o viene de una oportunidad que nos ha dado el mercado. Pues vamos a analizarlo. Vamos a ver entonces, para hacer un seguimiento de todo esto, como os decía, os ofrezco aquí una plantilla descargable. Tan solo tendréis que hacer clic en este botón descargar, ¿vale? Y vais a recibir un Excel como este, ¿no? Cual podéis monitorizar un poco cómo va vuestra estrategia. Veis que la plantilla la he dividido en 4 pestañas principales, en base a las fases que tiene la creación de una estrategia, pero un poco más, quizás un poco más global, ¿no? La parte de análisis, una parte de plan, una parte de acciones y ya finalmente un informe de dónde vamos a volcar la evolución, ¿no? En la primera pestaña de análisis veis que he dividido las tablas por periodos, ¿no? Decía al principio, es fundamental que segmentemos muy bien toda nuestra estrategia y que vayamos creando unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo. ¿Por qué?
porque vamos a tener que ir haciendo pequeños análisis parciales para ver si tenemos que modificar lo que estamos haciendo, porque al final en internet todo es muy evolutivo, todo va por tendencia y vamos a tener que ir modificando algunas de nuestras acciones a lo largo que mientras se van transcurriendo las cosas. Entonces, en esta plantilla, bueno, esto es una plantilla, entonces en cualquier caso siempre podéis editarla y modificar las columnas, ¿no? Y ir un poquito en función a vuestro objetivo. O sea, esto es una cosa un poco genérica, difícil realmente de volcar toda la información útil para todos vosotros, pero sí que puede ser un buen punto de partida. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Bueno, pues podemos ir poniendo diferentes KPIs, como decía antes, por medio de visita de nuestra web, las palabras que queremos posicionar o que vamos posicionando, si seguimos una estrategia de email marketing, a ver cuántos suscriptores vamos captando, ¿no? Cuántas personas abren nuestras notificaciones, qué tipo de formato de contenido tenemos, publicamos. Bueno, esto es un análisis interno inicial. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos todavía, nuestra estrategia está de cero, pues seguramente en principio no vamos a tener más que en mente una serie de proyecciones, pero todo esto todavía no tendremos datos, ¿vale? Esto quizás pues podamos completarlo cuando seamos una empresa que ya lleva, o una marca, o un blogger que ya llevamos cierto tiempo en internet, ya podemos empezar replanteándonos las cosas desde este momento. Hasta ahora no he llevado un seguimiento, no he llevado una estrategia bien definida, pues desde este momento empiezo a seguir este calendario. Y bueno, vamos haciendo un análisis también ya a más largo plazo de igual manera. Como decía, aparte del análisis interno y de ver cómo lo vamos haciendo, hay que hacer un análisis externo de la competencia, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de marketing online está siguiendo nuestra competencia? ¿De qué forma está haciendo las cosas y qué es lo que le funciona? Bueno, pues como dije, hay diferentes áreas, nuestra estrategia, ya sea SEO, ya sea a nivel de diseño de optimización web, ya sea a nivel de marketing de contenidos, social media, ¿no? Ver qué es lo que va haciendo en sus diferentes estrategias y podemos hacernos esta serie de preguntas. Si sigue una estrategia de link building, qué clase de palabras clave o cuáles quiere posicionar, ver un poco por dónde va, ¿no? Cuál es el título de su página, cómo la ha descrito, qué dominios tiene, si tiene blogs, si el alcance que tiene es orgánico o utiliza otro tipo de estrategias SEO, ¿no? A nivel de diseño web, qué páginas tiene enlazada su página, cómo tiene enlazados sus contenidos, cómo es la estructura de su web, cómo ha categorizado sus contenidos. Por ahí vamos a ver, eso nos puede ayudar también a ver a qué audiencia, a qué sectores se enfoca, ¿no? En qué tipo de sector se quiere posicionar, qué tipo de contenidos comparte en su blog, ¿no? Con qué frecuencia las publica, luego ya de cara a redes sociales, cuántos perfiles en redes sociales tiene, qué acciones realiza, cuántos seguidores tiene, ¿no? Qué tipo de hashtag, ¿no? Algo muy importante ahora con Twitter, o a nivel de email marketing, si tiene, bueno, realmente se utiliza este tipo de estrategia, porque igual el sector al que nos dirigimos pues no le interesa, o sea, no es realmente interesante, aunque el email es una de las vías promocionales quizás con más tirón, porque prácticamente todos los usuarios van a utilizar el correo electrónico y es una buena vía de comunicación con los usuarios, ¿de acuerdo? Pasamos a la pestaña de plan. Aquí ya vamos a volcar un poco lo que decíamos antes de las ideas estratégicas, ¿no? Esto es un poco como cuántas cosas podemos hacer. Esta es la fase de lluvia de ideas, ¿no? Vamos a ir alistando cuántas cosas podemos hacer, qué KPIs queremos utilizar para medir, en qué canales queremos estar presentes. Y aquí, bueno, pues pongo como ejemplo un KPI que vamos a medir, qué número de visitas tenemos al mes en nuestra web. Imaginaros que en vez de a nuestra web tuviésemos una aplicación. Bueno, pues qué número de descargas de nuestra aplicación hemos tenido al mes. Y cuáles son los canales por los cuales vamos a dar visibilidad a nuestra estrategia de marketing, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestro blog. Vale. Las acciones pues hay que definirlas evidentemente a un corto plazo y a un medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque como decía antes, esto va a depender mucho de los recursos y al principio vamos a tener que ir empezando por las cosas quizás más urgentes. Quizás diseño de landing pages podríamos ir viéndolo un poco más
posteriormente, pero bueno, es muy importante, ¿no? Ir viendo los temas de las palabras clave, de la descripción de nuestra página o de nuestro blog, el diseño, ¿no? Eliminar ineficiencias y todo el tema de posicionamiento, de visibilidad web, que es muy importante, ¿no? De la experiencia de usuario. Y ya a más largo plazo, pues quizás ya podemos ir a un nivel un poco más avanzado, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a de qué forma promocionarnos en redes sociales, ¿no? Crear ya unas campañas un poquito más específicas o incluso ya llegar a invertir en este tipo de promociones. Vale, pasamos a la siguiente pestaña, que sería la de acciones. Vamos a ir completando un calendario por meses de las acciones que vamos realmente realizando. Aquí ya no se trata de ir plasmando ideas, sino las que realmente llevamos a cabo, ¿no? Ya plasmado en un calendario real, a corto, a medio, a largo plazo, ¿no? Y veis aquí un poco, bueno, estos son ejemplos, pero voy clasificando los canales en los que hemos puesto en práctica estas acciones. Y como veis, bueno, pues a mí siempre me gusta dejar para un medio o más largo plazo ya la idea de crear nuestras propias comunidades. Quizá el tema del newsletter sea también algo más avanzado, ya que durante los primeros meses, pues, si vais a seguir este tipo de estrategias, vais a necesitar captar suscriptores. Para ello vais a tener que hacer una estrategia de contenido bastante detallada y bastante trabajada para que vuestros suscriptores, o sea, para que los lectores lleguen a interesarles recibir frecuentemente un contenido más especializado para ellos. Y finalmente lo que es las tablas, ¿no? En las que vamos a medir los resultados. Yo he utilizado como, bueno, aquí las KPI serían los índices que vosotros queréis utilizar para medir, por ejemplo, número de visitas, número de descargas, en fin, eso sería un poco ya en función de vuestro objetivo. Y los canales, pongo siempre un mínimo de 3 de canales de los que os dais visibilidad, ya sea web, ya sea blog, ya sea landing page. Ir definiendo las diferentes acciones, ¿no? Y ir viendo cuál ha sido la evolución mensual y a corto, medio, largo plazo, ¿no? Veis que la casilla de variación, los primeros, bueno, el primer mes evidentemente van a ser los primeros resultados, con lo cual no tenemos con qué contrastar nuestras KPI, pero ya cuando va pasando el tiempo podemos ir haciendo con una fórmula de tasa de índice de variación muy sencilla, en la que cogemos el valor de este momento con el valor del mes anterior, menos 1, ¿vale? Y vamos a obtener el porcentaje de variación. Si es positivo, se considerará que ha mejorado, ¿no? Si es negativo, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que ir analizando y ver qué es lo que no ha funcionado bien. Bueno, como digo, bueno, sí, que el valor que he incluido es por defecto el 1, ¿no? Esto es una plantilla completamente editable. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado este tutorial y si tenéis alguna duda podéis resolverlas en el blog de Miguel Florido. Un saludo.